Bueno, mi nombre es Alan Ignacio Juárez Hernández y yo les voy a presentar una parte del cálculo según el método de lúmenes. Bueno, para comprender mejor este tema les voy a dar los siguientes conceptos para que sea más entendible nuestro método. Los lúmenes, en términos simples, son una unidad de la cantidad total de la luz visible a simple vista, de una lámpara o una fuente de luz. Iluminancia: es la cantidad de flujo luminoso que emite una superficie por unidad de área. Los lux es un nivel de iluminancia y equivale a un lumen por metro cuadrado. En la imagen de la derecha se puede apreciar mejor estos tres términos de la superficie en comparación a los lux por metro cuadrado. La luminancia se define como la densidad angular, rectangular o superficial de un flujo luminoso que incide en una superficie siguiendo una dirección determinada. Flujo luminoso: es la medida de la potencia luminosa percibida. Intensidad luminosa: la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido, candela. Luminarias: aparato que sirve de soporte y conexión a la red eléctrica de las lámparas. Bueno, para comprender un poquito mejor, en la parte inferior a la izquierda se puede representar los cuatro términos que les acabo de comentar. La intensidad luminosa es lo que desprende la luminaria, que vendría siendo nuestro aparato. La luminancia vendría siendo la luz percibida a simple vista. La iluminancia vendría siendo una superficie por lúmenes, que vendría siendo la intensidad de nuestra lámpara, y el flujo luminoso. Bueno, ya para entrar un poco más al tema, les voy a hablar un poquito más. Los parámetros que definen la calidad de la iluminancia dependen de la finalidad de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras luces dependerán de nuestro sistema en el contexto. Puede ser que nuestras luminancias requieran ciertas características para las iglesias, teatros, salas de concierto, aulas, museos, entre otras cosas. Pero en todo caso han de responder a ciertas exigencias comunes como las siguientes. Nivel de iluminancia: la iluminancia que se necesita se puede decir que son los niveles de flujo en lux que inciden en una superficie. Distribución de la luminancia en un campo visual. Limitación del deslumbramiento, modelado, limitaciones del contraste de luces y sombras creado por el sistema de iluminación. Color de la luz y la reposición cromática. Estética: selección de un tipo de... Bueno, introducción. Ya para hablarles un poquito más a fondo de lo que se va a tratar nuestro tema, los parámetros que se definen como la calidad de iluminancia dependen de la finalidad de la misma. Esto quiere decir que pues no va a ser la misma intensidad de luz que vas a utilizar en una iglesia, en un teatro, en salas de concierto o aulas o museos. Esto es para saber la cantidad de luz que se necesita en una área específica, pero en todo caso han de responder a ciertas exigencias comunes como las siguientes. Nivel de iluminancia: la iluminancia que se necesita que inciden en una superficie. Eso es lo que les acabo de comentar. ¿Qué cantidad de lámparas se ocupan para iluminar una cierta área o como vendría siendo un cuarto, un museo, una aula, entre otras cosas? Distribución de la iluminancia en un campo visual. Bueno, esto quiere decir la cantidad de lámparas que se necesitan para que el desprendimiento de las mismas sea efectivo y económico hasta cierto punto. Limitaciones del deslumbramiento. Modelo de limitación del contraste de luces y sombras creado por el sistema de iluminación. Color de la luz y la reproducción cromática. Bueno, esto quiere decir que puede afectar nuestro nivel de intensidad según nuestros colores, como puede ser nuestras paredes blancas, nuestros pisos de ciertos colores que pueden afectar la iluminancia. Estética: selección del tipo de iluminancia de las lámparas y las luminarias. Para poder entender esto, pues primero se tiene que determinar qué tipo de lámparas se quieren utilizar y conforme a eso se pueden establecer cuántas lámparas y cada
a cada cuánta distancia. Sistema de iluminación. La fuente de luz o tipo de lámpara utilizada pueden ser incandescentes, fluorescentes, descarga de gas, entre otras. Les voy a hablar sobre las lámparas incandescentes. Estas lámparas emiten luz por incandescencia, producida por el calor que desprende un filamento de un material conductor. Al hacer pasar una corriente eléctrica en dicho filamento, esto produce una luz. Bueno, las lámparas fluorescentes es un tipo de lámpara incandescente en las que la ampolleta se rellena con un compuesto gaseoso con halógenos que se encargan de regenerar el filamento conforme se va evaporando, evitando al mismo tiempo el ennegrecimiento de la bombilla y la descomposición del filamento. Así como estas, hay otros tipos de lámparas como las fluorescentes, las lámparas LED, entre otras, pero vamos. Bueno, para el cálculo de iluminancia existen dos tipos de métodos. En el que nos vamos a basar más va a ser en el método de lúmenes, también denominado sistema general o método del factor de utilización. El método de los lúmenes es una forma muy práctica y sencilla de calcular el nivel medio de la iluminancia en una instalación de alumbrado general. Proporciona una iluminancia media con un error de más o menos 5% y nos da una idea muy aproximada de las necesidades de iluminación. Bueno, para utilizar este método, ¿qué es lo que necesitamos? Primero que nada, necesitamos una superficie, un lugar como ya sea un aula, un cuarto, una sala, entre otros espacios. Bueno, para poder determinar esto, necesitamos saber el tipo de lámpara que vamos a utilizar. Conforme a eso, se va a generar un sistema en el que podremos determinar cuántas lámparas a cada determinado tiempo de forma horizontal en los dos ejes, entre base y la altura. ¿Qué más se ocupa? Bueno, se ocupa saber unos coeficientes que dependerán de nuestros colores, ya sea de nuestra pared, de nuestro suelo o de nuestro techo, ya que estos pueden afectar nuestro nivel de iluminancia. Bueno, el segundo método es el punto por punto o iluminación puntual. Este método se utiliza si lo que deseas es conocer los valores de luminancia en puntos concretos, en una zona específica o en un lugar más puntual, vaya la redundancia. Mi nombre es Marco Fabián García y yo expondré el método de los lúmenes. Este método es más preciso a la hora de calcular luminarias, por eso nos centraremos en él. Primero que nada necesitamos los datos de entrada. Esto quiere decir que ocupamos las dimensiones del local y la altura del plano de trabajo. Esta altura es la altura del suelo a la superficie de la mesa de trabajo, normalmente de 0.85 metros. Necesitamos también determinar el nivel de iluminancia media que se va a necesitar. Este valor depende del tipo de actividad a realizar en el local y podemos encontrarlos regulados en diferentes normas. Necesitamos escoger el tipo de lámpara, ya puede ser incandescente o fluorescente, depende del tipo que se vaya a utilizar y la más adecuada de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. Necesitaremos también escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias correspondientes. Y por último, necesitamos determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido. Quiere decir la diferencia entre la luminaria y el techo. Después, necesitaremos calcular el índice del local a partir de la geometría de el índice se representa con una K, y este índice depende de la manera en que la iluminación se va a utilizar, mostrado en la tabla. Aquí está la fórmula para la iluminación directa, semidirecta, directa, indirecta y general difusa, y otra fórmula para la iluminación indirecta y semi-indirecta, donde K es un número comprendido de 1 a 10. Se pueden obtener valores mayores que 10 con la fórmula, pero no se utilizan. Es mejor utilizar 10 porque en los cálculos la diferencia es despreciable. Una vez obtenido K, necesitamos determinar los coeficientes de reflexión del techo, paredes y suelo. Estos valores están tabulados aquí y
pero también dependen del material, de la superficie o el acabado. Estos son los valores generales normalmente, depende del tono, del color que se utilice. Y por último, necesitaremos determinar el factor de utilización a partir del índice de local y los factores de reflexión. Generalmente este valor lo dan los proveedores de las luminarias, vaya. En caso de no encontrar el factor de utilización, será necesario interpolar. Aquí está una tabla de interpolación donde utiliza el índice local acá y el factor de reflexión del techo. Estos dos índices por eso son necesarios en caso de que no tengas el factor de utilización. Se utiliza la siguiente tabla para obtener el número. Una vez teniendo el factor de utilización, ahora vamos a calcular el flujo luminoso con la siguiente fórmula. Buscaremos obtener el nivel del flujo luminoso que un determinado local o zona necesita. Este resultado será en lúmenes, a través de la multiplicación del nivel de iluminación medio por la superficie a iluminar, metros cuadrados de superficie, y después utilizaremos el coeficiente de utilización que obtuvimos, o sea, el factor de utilización es lo mismo, y el coeficiente de mantenimiento. Este coeficiente, solo hay dos, puede ser 0.6 si es muy sucio el mantenimiento, o 0.8 si es muy limpio. Una vez obtenido el flujo luminoso, ya ahora sí podemos calcular el número de luminarias. Para calcular el número de luminarias, primero necesitamos el flujo luminoso, como se mencionó, dividido entre el número de lámparas que tiene la luminaria y el flujo luminoso de cada lámpara. Cada lámpara debe de venir con el flujo luminoso que carga, en el catálogo, vaya, en los datos de la lámpara, y esta ecuación nos daría el